Este tipo es un simple obrero. O al menos, eso es lo que su ropa de trabajo te hace creer. Pero su tapadera se viene abajo cuando un agente de élite norcoreano se infiltra en la obra, y no viene precisamente a buscar trabajo. Y justo cuando crees que el peligro ya pasó, descubrís que el verdadero monstruo estaba mucho más cerca de lo que pensabas. El lema de su chaqueta dice «La seguridad primero», así que para mantener seguro el canal, denle un golpe certero al botón de suscribirse y comenten qué otra historia quieren ver. Empecemos. En medio del ruido ensordecedor de una obra en construcción, donde las máquinas rugían y el cemento giraba, un hombre joven, Baek Ji-soo, intentaba atender una llamada. Su voz se perdía entre los gritos de los obreros y el estruendo del trabajo pesado. Del otro lado de la línea, su hermano, que parecía estar en un ambiente mucho más tranquilo y elegante, le decía que quería juntarse. Ji-soo, con una expresión cansada, le explicó que estaba ocupado. Pero antes de que pudiera terminar, un grito de advertencia interrumpió la conversación. «¡Cuidado!», se escuchó, mientras el caos estallaba a su alrededor. Compañeros caían al suelo, y la sangre manchaba el hormigón. Un tipo grandote con un cuchillo en mano y una mirada desquiciada apareció de la nada, descargando su furia contra los que encontraba, gritando algo sobre ser norcoreano y cómo iba a arruinarlo todo. Era Lee Yong-chul, un operativo infiltrado, y la situación se puso violenta de golpe. El compañero de Ji-soo, que había caído al suelo, logró decir que la herida no era tan grave. Con una calma sorprendente, Ji-soo le dijo a su hermano por teléfono que no podría ir, que se verían después. Y entonces, como si se quitara una máscara, Baek Ji-soo se arrancó la ropa de obrero. Debajo no había más que un uniforme de camuflaje. La imagen de un simple trabajador se desvaneció, revelando a Baek Ji-soo, líder de una unidad especial de operaciones. El norcoreano, Lee Yong-chul, seguía vociferando, lanzando ataques con su cuchillo. Pero Ji-soo, con movimientos precisos y rápidos, evitó el filo y conectó un golpe brutal directo a la cara del atacante. El impacto fue tan fuerte que Lee Yong-chul cayó al suelo, escupiendo sangre, completamente noqueado. Sin inmutarse, Ji-soo se volvió a poner su uniforme de trabajo como si nada hubiera pasado. «Atendé al nuevo y encárgate de cerrar esta escena», le dijo alguien, su voz tranquila y llena de autoridad, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, Baek Ji-soo se preparó para irse. «Tomen las riendas con el nuevo y encárguense de cerrar este lugar», ordenó con una calma que descolocaba, como si nada extraordinario hubiera pasado. El operativo norcoreano, ahora un bulto herido en una carretilla, suspiraba, entendiendo por qué no podía contarle a nadie su verdadero trabajo. Para Ji-soo, ese era el motivo exacto por el que siempre decía que era un obrero, evitando así cualquier explicación incómoda. Pero la farsa de obrero común no duró mucho. Al intentar entrar a un lugar más elegante, su ropa de trabajo chocó de frente con la arrogancia de un encargado. «Disculpe, señor, hoy el lugar está reservado», le dijo el hombre con una sonrisa forzada. Ji-soo explicó que tenía una reunión, pero el encargado, con una mirada de desprecio por su vestimenta, le sugirió con frialdad que se fuera. Justo cuando la situación se ponía incómoda, una voz familiar irrumpió. «Che, hermano, ¿qué haces ahí parado? ¿No le dijiste que venías a verme?». Era su hermano, elegante y sonriente. La actitud del encargado cambió al instante, pidiendo disculpas por no saber que Baek Ji-soo era el acompañante de alguien tan importante. Con la situación resuelta, los dos hermanos entraron. El hermano de Ji-soo, al ver la espalda de su obrero, comentó con un toque de humor: «Seguridad primero, me gusta eso». Mientras tanto, de vuelta en la obra, la tensión era otra. Los obreros, lejos de las operaciones encubiertas de Ji-soo, se quejaban a los gritos. ¿Era su primera fiesta en 3 meses y solo tenían cerdo congelado? Aunque algunos celebraban la carne, otros se lamentaban por no haber seguido al manager, que seguro estaba comiendo algo mucho mejor. De pronto, un auto se acercó. «Ahí viene», dijo uno. El manager llegó, saludado con reverencias y palabras de disculpa por parte de los obreros, que ya habían empezado a tomar. El manager se disculpó por la demora, justificándose con un proyecto importante que lo había retenido. Pero la fiesta no duraría mucho. Cuando un obrero preguntó por Baek Ji-soo, el manager contestó que se había ido temprano por asuntos privados y agregó, con fastidio, que eso le complicaba el trabajo.
Antes de que el obrero pudiera preguntar de qué trabajo hablaba, la tranquilidad de la noche se hizo añicos. Un golpe seco lo dejó sin palabras y la fiesta se transformó de golpe en un escenario de ataque. De golpe, la fiesta se transformó en un escenario de ataque. Un hombre de traje, el manager de la obra, apuntó y disparó a sangre fría contra uno de los obreros, mientras una unidad de soldados armados se preparaba. «Hoy desmantelamos nuestra pequeña unidad especial», se escuchó una voz fría, mientras los militares, con botas pesadas, tomaban posición, sus rifles listos para la aniquilación. El manager, con una sonrisa sin escrúpulos, les dio la orden final a sus hombres: «Apaguen a todos, la masacre había comenzado». Mientras la brutalidad se desataba en la obra, Baek Ji-soo estaba en un ambiente totalmente diferente. Sentado en una mesa elegante, con vista a la ciudad, compartía una cena con su hermano, quien no parecía para nada un obrero. Su hermano, un exitoso CEO, le arrojó una tarjeta de presentación. «¿Por qué un soldado como vos andaría con ropa de construcción?», le dijo, revelando que conocía la verdadera identidad de Ji-soo. Le ofrecía unirse a su negocio, cansado de verlo con un sueldo mínimo. Ji-soo, al que su hermano apodó Señor Seguridad Primero, solo atinó a decir que lo iba a pensar. Pero la calma de la cena se rompió con la vibración de su celular. Baek Ji-soo se excusó y se dirigió al baño para atender la llamada. Era uno de los obreros, Ji-on. La voz temblaba del otro lado, intentando disimular su terrible situación. «Comimos algo rico sin vos, no me siento bien». Baek Ji-soo, sintiendo que algo andaba muy mal, le exigió que le dijera la verdad. Entre jadeos de dolor, Ji-on reveló la horrible realidad. «Líder, nos dijeron que nos iban a apagar a todos, estamos todos muertos». La obra era un baño de sangre, y los cuerpos de los obreros yacían inertes. Con sus últimas fuerzas, Ji-on gritó la traición. «Ese traidor del manager Wang nos jodió». Ji-soo sintió la rabia y la impotencia. «Aguantá, voy para allá», le dijo, pero Ji-on lo interrumpió. «No, olvídate, corre, te van a encontrar». Los ojos de Baek Ji-soo se llenaron de una determinación implacable. No hubo tiempo para más. El teléfono se cortó, pero las últimas palabras de Ji-on resonaron en la cabeza de Ji-on. No iba a correr. Con la mandíbula apretada y la furia hirviendo en sus venas, Baek Ji-soo se levantó de la mesa y se dirigió a la salida del lujoso restaurante. Un mozo, con una sonrisa amable, intentó detenerlo. «Disculpe, señor, hoy no está permitido el ingreso», dijo, extendiendo una mano. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un destello cruzó el aire. El mozo cayó al suelo y la sangre comenzó a esparcirse. Los ojos de Ji-woo se abrieron de golpe. «¡Su hermano!». La escena dentro del salón era un caos. Varios hombres enmascarados, armados con cuchillos y vestimenta táctica, tenían a su hermano acorralado. El CEO, que segundos antes estaba sonriendo y ofreciéndole un futuro, ahora estaba golpeado y amenazado. El aire se llenó del sonido de cristales rotos y el brillo del metal. Con un grito interno, Ji-soo se lanzó al ataque. Los asaltantes lo vieron, y una voz metálica desde uno de ellos resonó. «Baek Ji-soo, objetivo confirmado, iniciando eliminación». Sabían quién era. La pelea fue rápida y brutal. Ji-soo se movía como una sombra, esquivando cuchillos y contraatacando con puñetazos precisos que hacían tambalear a sus enemigos. No era solo un obrero, era una máquina de combate. En medio del caos, sus manos se movieron con la velocidad del rayo. Un golpe, otro. Con un movimiento fluido, sacó un cuchillo oculto en su bota, transformándose en una figura aún más letal. La sangre salpicó el aire, mientras cada atacante caía a sus pies, neutralizado. Cuando el último hombre se desplomó, Ji-soo se irguió, jadeando, con la mirada fija en el resultado de su furia. Letal. La sangre salpicó el aire, mientras cada atacante caía a sus pies, neutralizado. Cuando el último hombre se desplomó, Ji-soo se irguió, jadeando, con la mirada fija en el resultado de su furia. En su mente, una voz crítica resonaba. «Tus movimientos con el cuchillo son muy simples». Pero Ji-soo no era de los que se conformaban. Debajo de su ropa de obrero se vislumbraba el camuflaje que revelaba su verdadera identidad. Con una sed de perfección, o tal vez de venganza, empuñaba su hoja ensangrentada y se decía a sí mismo: «De nuevo».
Se proyectaba en un combate implacable contra múltiples figuras enmascaradas, cada golpe, cada corte, una lección aprendida con su propia sangre. Mientras tanto, en la penumbra de la noche, en lo que parecía ser una obra abandonada, dos figuras de traje observaban. Uno de ellos, fumando un cigarrillo, le confirmaba a su superior por teléfono que la limpieza había terminado, pero la pregunta del otro lado de la línea lo tomó por sorpresa. ¿Qué pasó con Baek Ji-soo? El hombre explicó que una nueva unidad especial estaba encargándose del tema, que pronto reportarían. La respuesta lo dejó helado. Una no es suficiente. De vuelta en el restaurante, Ji-soo, con la camisa de camuflaje al descubierto y los ojos inyectados en sangre, se paró sobre los cuerpos inmóviles. Las palabras de su hermano, un débil Hyung, apenas se escucharon, pero Ji-soo tenía una orden clara: elimina a cada testigo junto con él. Sus gafas, rotas y manchadas de sangre en el suelo, eran un testimonio mudo del caos. El hermano de Ji-soo, un hombre de negocios que ahora revelaba una furia oculta y tatuajes bajo su camisa, se levantó tambaleándose. Agarró a uno de los atacantes que aún respiraba, clavándole la mirada mientras le preguntaba con una sonrisa inquietante: ¿Quién te crees que sos para interrumpir nuestra cena? Con un movimiento rápido y brutal, puso fin a la vida del hombre. Mirando el desastre, el hermano de Ji-soo comentó con una extraña calma: «Uy, no debía matarlo tan rápido». De repente, notó algo en la mano del atacante, un pequeño dispositivo que emitía un sonido metálico. Confundido, lo levantó y escuchó una voz grabada que salía del aparato. «Apenas encuentres a Baek». La mirada del CEO se endureció. «Che, ¿ahora las bandas usan estas cosas?», se preguntó. Su mente, ya procesando la gravedad de la situación y la implicación de que su hermano era el objetivo principal. De repente, una voz robótica salió del dispositivo. «Matar, Baek Ji-soo. Apenas lo veas, mátalo». La voz repitió la orden más clara esta vez: «Matá a Baek Ji-soo en cuanto lo veas». El CEO se quedó helado, sus ojos se tiñeron de rojo por un instante, mientras la pregunta resonaba en su cabeza: ¿matar a quién? Mientras tanto, en lo que parecía ser un pasillo cercano, Baek Ji-soo, vestido con su uniforme de camuflaje, estaba de cuclillas, un cuchillo ensangrentado en la mano, con rastros de sangre en la pared, prueba de la brutalidad del enfrentamiento. Al ver a su hermano, se acercó rápidamente, preocupado. «¿Estás bien, hermano?». El CEO, aturdido y con el pelo revuelto, apenas pudo murmurar el nombre de su hermano: Baek Ji-soo. Con una calma desconcertante, le preguntó a su hermano si esas personas eran sus invitados, mientras se alzaba sobre uno de los atacantes caídos, sosteniendo también un cuchillo manchado de sangre. Estaba claro que él también había participado en la masacre. Poco después, ambos hermanos estaban en un auto. El CEO, al volante, le preguntó a Ji-soo sobre su identidad. «¿Entonces, sos un HHI?» El hermano de Ji-soo, con la cabeza gacha y el pelo cubriendo su rostro, trató de recordar el término. El CEO le aclaró: «Es un HID, señor. Si te cuesta, pensalo como un informante». El CEO asintió, asimilando la información. «Así que no sos un soldado común, sino un informante. ¿Una persona que va a Corea del Norte y mata a un hombre? ¿Y vos no sos solo un mafioso, sino el jefe de Taisan Inc.?» Se ató el pelo, revelando sus tatuajes con una sonrisa casi burlona. «Parece que mi gemelo tiene una vida bastante interesante». Baek Ji-soo lo interrumpió, pidiéndole que lo dejara en un área cercana. «¿Qué? ¿Por qué de repente?», preguntó el CEO. Ji-soo le explicó, con una seriedad inquebrantable, que si él se involucraba, también estaría en peligro. «Esas personas van a buscarme hasta que me muera», sentenció. El CEO, con una sonrisa sarcástica, le contestó: «Ay, sí, el jefe de la banda es tan aterrador, te dejo ahí. Mejor aún, te dejo justo enfrente de una comisaría, así te encuentran fácil». Y su frustrado le repitió que hablaba en serio, que no era un chiste. Pero el CEO ya había parado el auto. «Llegamos, bajemos», dijo, indiferente. Ji-soo bajó del auto, aún llamando a su hermano, prometiendo que se encargaría de todo, pasara lo que pasara. Pero el CEO simplemente se alejó, dándole la espalda y murmurando «Ji-soo», dejándolo solo para enfrentar lo que viniera. A su hermano, prometiendo que se encargaría de todo, pasara lo que pasara. Pero el CEO simplemente se alejó, dándole la espalda y murmurando «Ji-soo».
dejándolo solo para enfrentar lo que viniera. Pero el CEO no lo dejó solo por mucho tiempo. En vez de eso, Jisoo se encontró en medio de un funeral masivo. Había coches por todos lados, coronas de flores gigantes y una multitud de gente vestida de luto. Todo esto, por supuesto, organizado por su hermano, el CEO, quien con una sonrisa fría no dudó en mostrarle un retrato de Jisoo enmarcado como si fuera el difunto. «Si la solución es que mueras, entonces morí», le dijo el CEO, revelándole que todo era una puesta en escena, una actuación elaborada, una táctica que, según él, había aprendido de la mismísima Yakuza para limpiar identidades o desaparecer del radar. La idea era que nadie dudara de la supuesta muerte de Jisoo, eliminando así el objetivo que lo tenía en la mira. Para esto, contaban incluso con un hombre, Baek Do-kyung, que lloraba desconsoladamente, creyendo que Jisoo era su hermano menor. El CEO estaba convencido de que su estratagema funcionaría sin problemas, porque la influencia de Taishan Inc. era tan grande que nadie se atrevería a cuestionar si alguien realmente estaba muerto cuando ellos lo decían. Con esa certeza, los preparativos del funeral avanzaban sin pausa. En la entrada de la funeraria, autos negros llegaban uno tras otro, dejando a su paso hombres de traje que se movían con una seriedad que no era de luto, sino de negocios. Desde uno de esos autos, un hombre observaba la escena. La tableta en sus manos revelaba la verdad sobre el CEO. Era el hermano gemelo de Baek Jisoo, y no solo un director de empresa, sino alguien con conexiones mucho más oscuras. «¿Este tipo es pariente del otro y es un mafioso?», pensó el hombre, golpeando la tableta con frustración. En ese momento, otra camioneta se acercó, y desde adentro, una voz enérgica dio órdenes claras. Esta era la última tarea antes de entrar de lleno al juego. «Asegúrense de que Vicky Su esté muerto de verdad. Abran el ataúd y confirmen», dijo el líder del grupo a sus hombres, mientras se ajustaba la gorra. Al bajar del vehículo, el líder se topó con uno de los guardias del CEO. El guardia, molesto por su presencia y su atuendo deportivo, lo encaró con arrogancia. «¿Qué onda vos? ¿Recién venís del gimnasio? No podés aparecerte así». Pero el tipo de la gorra no estaba para bromas. Con un movimiento rápido y silencioso, le dio un puñetazo que lo mandó al piso. El compañero del guardia caído, un tipo con tatuajes en el cuello, reaccionó al instante y se lanzó a atacar, gritándole al de la gorra. Pero este, lejos de inmutarse, lo esquivó y lo neutralizó con una facilidad pasmosa, dejándolo sin aire. Pronto, otros dos hombres con gorra salieron de la camioneta, rodeando a los de traje. No eran unos simples curiosos, eran el equipo 2 de las Fuerzas Especiales de Inteligencia norcoreanas, y su misión era clara: verificar la muerte de Vicky Su, un objetivo crítico en su agenda. Con los guardias del CEO tendidos, los agentes norcoreanos se quedaron abajo de la escalera, observando de lejos a los que estaban en la entrada de la funeraria, preparando la siguiente jugada. El jefe de seguridad de Taishan Inc., Ha Jin-woong, un hombre imponente, bajó las escaleras de la funeraria, ajustándose el traje mientras el resto de los guardias se mantenía en sus posiciones cerca de los vehículos. Se encontró con el líder del equipo 2 norcoreano, quien, sin rodeos, le ordenó detenerse y retroceder, aclarando que era un funeral privado. Pero Ha Jin-woong, conocido como el inamovible, no tenía intención de ceder. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el líder norcoreano le lanzó un golpe devastador, rompiéndole la mandíbula con una precisión brutal. El jefe de seguridad cayó al suelo, escupiendo sangre, mientras sus hombres observaban con una mezcla de sorpresa y furia. «¡Ignorante! ¡Nos tomaste desprevenidos!», gritaron los demás guardias de Taishan, lanzándose al ataque. Pero el líder norcoreano era demasiado rápido. Esquivó los golpes con una facilidad asombrosa, respondiendo con puñetazos certeros que resonaban en la noche. Los hombres de Taishan Inc. lo insultaban, llamándolo violento, pero sus palabras no hacían mella en él. Uno a uno, los guardias fueron cayendo, incapaces de tocar al hábil combatiente. En cuestión de segundos, el líder norcoreano había neutralizado toda la resistencia, dejando a los hombres de Taishan Inc. tendidos y derrotados. El camino hacia el ataúd ahora estaba libre. Con el camino ya despejado, el líder norcoreano se aseguró de no dejar a nadie de pie.
Otro de los guardias de Taishan Inc. intentó acercársele, pero fue neutralizado con la misma brutalidad, dejando la escena en silencio y a los hombres de la seguridad de la empresa tendidos en el suelo. Desde la camioneta, el observador norcoreano miraba la situación con desprecio. ¡Qué inútiles!, pensó para sí. Un solo tipo y no pueden ni hacer un trabajo simple bien. Justo en ese momento, un hombre de traje, con una expresión de preocupación en el rostro, se acercó a ellos. «Disculpen el desorden», dijo, intentando mostrarse conciliador. «Creo que debe haber un pequeño malentendido. No soy una persona extraña». Sacando una tarjeta de presentación, se identificó como el teniente coronel Yang Sen-ho. «Yo fui el jefe del difunto Ji-soo», explicó. «Vine a dar mis condolencias». El líder norcoreano lo miró, impasible. Con un gesto apenas perceptible, le indicó a Sen-ho que lo siguiera. Sin otra opción, Yang Sen-ho se dirigió hacia el salón principal, donde el funeral estaba en marcha. Allí, con una reverencia, tomó unos palitos de incienso y los colocó frente al retrato de Baek Ji-soo. Mientras lo hacía, una duda lo carcomía por dentro. «Baek Ji-soo, ¿de verdad estás muerto?». Mientras Yang Sen-ho se perdía en sus pensamientos, Baek Do-kyung, el supuesto hermano menor de Ji-soo, hacía su propia reverencia. Una mueca sutil se asomaba en su rostro, como si se preguntaba qué tanto sabía realmente el teniente coronel sobre la farsa que se estaba montando. Lejos de la escena del funeral, el verdadero Baek Ji-soo estaba con su hermano gemelo. Los dos, en ropas más prácticas, conversaban en la cima de unas escaleras. La charla era tensa. Ji-soo acababa de enterarse de algo impactante. ¡Maldita sea! ¿Así que la traición y la ejecución fueron todo obra del jefe Yang? Su hermano, el CEO, preguntó con frialdad si debía ocuparse de Yang, pero Ji-soo, con una mirada gélida, le dejó claro que no hacía falta que interviniera más. Él mismo se encargaría. Y no quería sopa picante, gracias. Tenía sus propios planes. De vuelta en el funeral, Baek Do-kyung se acercó a Yang Sen-ho. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le propuso: «Jefe Yang, ¿por qué no charlamos un rato en otro lado?». Yang, sintiendo la tensión, preguntó qué pasaba. Do-kyung, con una mirada seria y un cuchillo que apareció de la nada, le recordó a Yang que sabía perfectamente de qué se trataba esa arma. «Lo saqué de un cadáver», le dijo Do-kyung. «Así que vas a tener que explicarte muy bien. Si no me gusta lo que decís, esta misma cuchilla va a salir de tu cuerpo la próxima». «¿Quién mató a mi hermano?». Yang Sen-ho se quedó helado, sus dudas sobre la muerte de Ji-soo chocando con la brutalidad de la pregunta del hermano menor. Intentó calmar la situación balbuceando que Ji-soo había muerto en una misión nacional y que los detalles eran confidenciales. Pero Do-kyung no estaba para rodeos. De un golpe rápido y certero, interrumpió la explicación de Yang, que cayó al suelo sangrando. «¡Cállate! ¡Hablas demasiado!», le espetó Do-kyung, visiblemente furioso, levantando el cuchillo de nuevo. «Te pregunté quién mató a mi hermano». Yang, con la boca sangrando, apenas pudo emitir un quejido. Do-kyung seguía insistiendo, el cuchillo en alto, con la cara descompuesta por la rabia. Quería la verdad cueste lo que cueste, mientras Yang, mal herido, solo podía balbucear del dolor. Mientras tanto, en otro lugar, el verdadero Baek Ji-soo estaba con su hermano gemelo, el CEO. Ambos se preparaban en un departamento de lujo. El CEO le daba instrucciones, explicando cómo la farsa del funeral era para darle una nueva identidad y esconderlo un tiempo, pero que tarde o temprano lo encontrarían de nuevo. «Así que mejor les damos una cálida bienvenida», dijo el CEO con una sonrisa fría, viendo la imponente torre que los rodeaba, mientras instruía a sus hombres para que se prepararan. Pero Ji-soo no estaba de acuerdo con esconderse para siempre. Si lo iban a buscar, que lo encontraran. «No puedo seguir escondiéndome», le dijo a su hermano. Este le preguntó a dónde iba, a lo que Ji-soo respondió que lo que hizo en el funeral, la brutal confrontación con Yang Sen-ho, no fue una actuación. Él de verdad quería que Yang pagara por todo. El CEO intentó calmarlo, proponiéndole que se uniera a él, que trabajaran juntos bajo el paraguas de Taishan Inc. «¿Me estás pidiendo que me esconda y viva como un gángster?», preguntó Ji-soo molesto.
Sí, te estoy pidiendo que seas un gángster, respondió el CEO sin dudarlo, tocándole el hombro. Al final, los dos nos ganamos la vida a golpes. Frustrado por la actitud de su hermano, el CEO le ordenó a uno de sus hombres, Cheong, que siguiera a Isu de cerca, previendo que haría algo impulsivo. Y así fue. Poco después, Isu caminaba por la calle de noche, con una capucha que le cubría la cara, cuando se dio cuenta de que lo seguían. Se dio vuelta y confrontó al hombre que lo acechaba. ¿Vas a seguirme?, preguntó Isu. Sí, respondió el hombre, son órdenes del presidente. Un séquito de vehículos negros y más hombres apareció, confirmando que Isu estaba siendo monitoreado de cerca por la gente de su hermano. Vic Isu, todavía con un cuchillo en la mano, se alejó sin decir más. Mientras tanto, en lo que parecía un aeropuerto, el CEO hablaba por teléfono, dando órdenes para que no le perdieran el rastro a su hermano. La partida de ajedrez apenas estaba empezando. Decir más. Mientras tanto, en lo que parecía un aeropuerto, el CEO hablaba por teléfono, dando órdenes para que no le perdieran el rastro a su hermano. La partida de ajedrez apenas estaba empezando. Por otro lado, el teniente coronel Yang Sen-ho seguía sufriendo las consecuencias del ataque de Baek Do-kyung. En su mente se repetía una y otra vez esa mirada llena de odio, convencido de que el hermano menor sabía más de lo que aparentaba. Mientras tanto, en otra parte del aeropuerto, una mujer se acercaba a un hombre, pidiéndole que no se diera vuelta. Resulta que la hija de este hombre había sido secuestrada, y la mujer le exigía algo a cambio de su seguridad. Él, desesperado, aceptó cualquier condición. Lo que pedían era algo insólito, que el hombre dijera que el padre de la secuestradora era su propio padre. La escena cambia a una donde vemos a un hombre llegando a un aeropuerto y siendo recibido por su hija, diciéndole lo mucho que lo extrañó. En un lugar completamente diferente, vemos a un hombre con un tatuaje peculiar fumando un cigarrillo tras otro. Al parecer, se había quedado sin provisiones, y una mujer se ofrece a ir a comprarle más. Él acepta, pero insiste en acompañarla, sintiéndose sofocado en el lugar. Ella se niega, argumentando que sería peligroso que saliera solo, ya que el jefe Ja y los soldados estaban con su hermano menor. Él insiste en que necesita aire fresco, y con una sonrisa en el rostro, decide que entonces irán juntos. El ascensor llegó con un zumbido, abriendo sus puertas para revelar al hombre del tatuaje y a Sua, flanqueados por dos hombres de traje. Con una sonrisa, él le preguntó a Sua si no había problema con que fuera a buscar un cigarrillo. Ella sintió algo dubitativa. Luego, en un tono que mezclaba la broma con lo serio, el tatuado presentó a uno de sus acompañantes como su hermana, lo que hizo que la mujer se avergonzara un poco. El recién presentado saludó a Sua con una reverencia exagerada, mientras su jefe murmuraba que era curioso cómo todos los que la llamaban señora terminaban juntos. De repente, la atmósfera se tensó. Un hombre calvo, que no estaba con ellos, se acercó de golpe. Sin preámbulos, le preguntó al tatuado quién era y si era uno de los hombres del jefe Yang. Antes de que el tatuado pudiera decir algo, el calvo sacó un cuchillo y se abalanzó. El tatuado reaccionó al instante, esquivando el ataque mientras, con calma forzada, le preguntó a Sua si tenía el otro cuchillo. Ella, sin dudarlo, confirmó que lo llevaba consigo. Otro de los hombres del calvo también desenvainó un arma, mientras el ataque inicial se convertía en una ráfaga. El tatuado, ahora con su propio cuchillo en mano, desvió un golpe, notando que su oponente llevaba algo que lo protegía. Intentó un contraataque, pero el traje del calvo aguantó el impacto. En ese mismo instante, el agresor, viendo una apertura, cambió su objetivo y lanzó un ataque directo contra Sua. Ella, ya en el suelo, demostró una agilidad sorprendente y con el cuchillo que llevaba, bloqueó la ofensiva. El tatuado, que había visto la escena, no pudo evitar una punzada de sorpresa y respeto, dándose cuenta de que el calvo la había atacado a ella a propósito, buscando desestabilizarlo. Apenas tuvo un segundo para procesarlo, porque el calvo, sin perder el tiempo, se lanzó de nuevo, esta vez con un ataque directo. El tatuado sintió el filo frío en su hombro, soltando un grito de dolor. La situación se ponía tensa y Sua también se preparaba para la pelea, cuchillo en mano. Ambos bandos chocaron en una danza mortal, los aceros resonando en el aire.
Con un golpe de ingenio, el tatuado logró desarmar al calvo, dejándolo sin su arma. El hombre del tatuaje peculiar, ahora con el arma de su atacante en mano, no perdió el tiempo. Con una mirada decidida, tomó el control de la situación, hirió al calvo y se acercó a él, arrastrándolo mientras una sonrisa inquietante se dibujaba en su rostro. «Ven acá», le dijo, con una voz cargada de amenaza. «Déjame darte la bienvenida como corresponde a vos y a tus compañeros». El calvo y su aliado, que seguían en la pelea, no pudieron evitar un escalofrío. De alguna manera, el hombre del tatuaje y Suá lograron meterse en un ascensor, dejando al calvo en el piso, fuera de combate. La sangre manchaba el hombro del tatuado, pero a él parecía no importarle. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con dos de sus guardias de seguridad. Uno de ellos, preocupado, le señaló el hombro herido. El tatuado, con una calma que descolocaba, simplemente preguntó si tenían un cigarrillo, refiriéndose en realidad a un arma especial que usaba, y se quejó de que era difícil conseguir esas cosas por ahí. Uno de los guardias, sin entender la implicancia total, le ofreció lo que pedía. Pero antes de tomarlo, el tatuado detuvo a otro de sus hombres, cubriéndole la boca. «Oye», le dijo, «esto es porque pedí un arma grande, y estas son un poco difíciles de manejar, ¿entendés? Asegúrate de no sacarte esto, ¿eh? Elegí una grande a propósito». La implicación era clara. El guardia debía cumplir sin chistar o las consecuencias serían severas. Mientras tanto, la lucha seguía en otro punto. Un tal director Nim, que también usaba cuchillos, había logrado escapar rápidamente de una confrontación. «Se escapó rápido», comentó el tatuado, todavía en el ascensor. «Oye, mejor dame un cuchillo en vez del cigarrillo». El guardia, a su lado, le aseguró que seguían ahí para él, a pesar de que los otros dos se habían fugado. El tatuado, con su autoridad habitual, simplemente le ordenó que le diera lo que había pedido y que no lo molestara con esas tonterías después. El hombre tatuado, a pesar de estar herido, le indicó a Suá que se fuera rápido. Parecía que el director Nim había logrado escapar antes e incluso les había dejado una advertencia antes de que las puertas del sótano se cerraran tras ellos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, ya con la sangre en el pecho, el tatuado se encontró cara a cara con Baek Do-kyun. «Ya que estamos acá, ¿tenés algo que decir?», lo desafió. Do-kyun, con su sonrisa habitual, respondió si era el tatuado el que se había vuelto tan hablador. La conversación rápidamente subió de tono. Do-kyun conocía el nombre del tatuado y le preguntó si había matado a su hermano también. El tatuado, que no estaba para rodeos, lo interrumpió diciéndole que su herida era grave y que tenía que terminar con eso rápido. Do-kyung, con su frialdad característica, le dijo que si hubiera tenido la oportunidad, con gusto lo habría hecho. Entonces, la pregunta clave: ¿está Baek Isu realmente muerto? Do-kyung no creía en el funeral y no se andaba con vueltas. El tatuado le respondió que si su propio jefe había ido a dar el pésame, ¿no era obvio? Do-kyung, sin perder la calma, lo golpeó con furia y con un cuchillo cerca del cuello del tatuado le exigió una respuesta. «¿Dónde está Baek Isu?», lo encaró, dejando claro que no se detendría hasta saber la verdad. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Baek Isu caminaba por la noche, intentando pasar desapercibido bajo la capucha. Detrás de él, un hombre de traje lo seguía. Cuando el de traje se detuvo frente a un edificio, Isu se dio cuenta de su presencia. Sin pensarlo dos veces, lanzó un puñetazo al aire con una fuerza asombrosa que mandó a volar al hombre. Isu, sorprendido por su propia potencia, miró su puño. «¿Qué demonios es este poder? ¿Se me habrá roto el brazo?», se preguntó. El hombre, que yacía en el suelo con dificultad para respirar, apenas pudo confirmar que el Sio Yang lo había enviado. «¿Te dijo que revisara si estoy vivo o no?», insistió Isu, y el hombre, con un quejido, asintió. «Lo sabía, no había forma de que muriera así», murmuró Isu aliviado. De repente, una voz familiar lo hizo levantar la cabeza. «¿Esa voz? No me digas», pensó. De la nada apareció Lee Sion, quien con una sonrisa le dijo: «Ha pasado un tiempo, líder de equipo». El hombre herido, que reconoció a Sion, preguntó con dificultad si lo conocía. Sion, sin dudar, afirmó: «Es mi conocido». Sion se acercó al hombre herido, a quien, con un tono de reproche cariñoso, llamó Gorila Ajushi. «Gorila Ajushi, ¿qué vas a hacer con esto? Mirá lo que pasó», le dijo, señalando la escena. El gorila Ajushi, avergonzado, se disculpó con Sion.
Y luego, mirando a Jisoo con una expresión de arrepentimiento, agregó: «Debería haberme quedado con vos, soy el único que sobrevivió». Conmovido por la revelación, Jisoo se acercó y abrazó al gorila Ajushi. Era un abrazo que contenía años de dolor y supervivencia. El hombre, correspondiendo el gesto, terminó con una frase cargada de significado. «¿Ves? Seguimos vivos». Una prueba de que, a pesar de todo, habían logrado sobrevivir a lo impensable. La conmovedora escena dio paso rápidamente a la cotidianeidad, con Lee-seon, todavía algo adolorido por las heridas, reclamándole a Jisoo por su fuerza desmedida mientras le pedía, en broma, que la próxima vez que tuviera comida rica la compartiera con él. «Pero vos estás herido», le dijo uno de los que los acompañaba. A lo que Lee-seon respondió con una queja teatral sobre su estómago vacío y su mano rota, dejando a Baek Do-kyun, que observaba sin entender la extraña dinámica. Mientras tanto, a la distancia, el hombre que Jang Sen-ho había enviado para confirmar la muerte de Jisoo hablaba por teléfono con un semblante oscuro. Algo había salido terriblemente mal en su misión. La escena cambió drásticamente, volviendo al enfrentamiento entre Baek Do-kyun y el misterioso hombre del tatuaje. La pelea era brutal, un ballet de cuchillos donde cada movimiento buscaba la fatalidad. A pesar de haber recibido un corte profundo en el pecho que lo hacía sangrar, el hombre del tatuaje seguía sonriendo con una ferocidad inquebrantable, desafiando a Do-kyun a seguir, aunque por dentro admitía que la vista se le estaba nublando. Do-kyun, sin embargo, lo acorraló, preguntándole: «¿Sos de verdad el hermano de Baek Lee-soo?». El hombre del tatuaje, herido pero inquebrantable, lanzó un ataque final. Do-kyun jasquivó apenas, notando el calibre de su oponente. «Admito que alguien de ese mundo es impresionante», le soltó, antes de contraatacar, clavándole su propia arma en el hombro y desarmándolo. Con su cuchillo ahora apuntándole a la garganta, Do-kyun repitió su pregunta, esta vez con más fuerza. «Te pregunto una vez más, ¿dónde está Baek Lee-soo?». El hombre del tatuaje solo sonrió. Ante la perplejidad de Do-kyun, se llevó una mano a la cabeza y, con un gesto rápido, se quitó la larga cabellera que lo cubría, revelando su cabello corto y su verdadera identidad. «Sos estúpido», le dijo, con una mezcla de burla y superioridad. «Soy Baek Lee-soo, idiota». La revelación impactó a Do-kyun como un golpe, dejándolo sin palabras. La incredulidad se apoderó de su rostro. «Es imposible», exclamó, mientras Lee-soo, ahora con su verdadera apariencia y una sonrisa confiada, lo miraba de reojo. «Sos tan lento», le soltó, y antes de que Do-kyun pudiera reaccionar, un movimiento rápido de su pierna le quitó el cuchillo de la mano, dejándolo completamente desarmado y a su merced. Do-kyun, con la cara bañada en sangre, todavía no terminaba de creerlo, negándose a aceptar que Baek Lee-soo pudiera ser tan torpe. Pero Lee-soo ya tenía otro plan. De la manga sacó una pequeña hoja y, con una velocidad increíble, apuñaló a Do-kyun. El impacto lo hizo sangrar y entender al instante que esa técnica, ese golpe, la venía usando desde el principio. Un segundo después, una patada lo lanzó por los aires. Mientras Do-kyun intentaba levantarse con dificultad, Lee-soo lo desafió a que se pusiera de pie y peleara. En un arrebato de rabia, Do-kyun lo trató de ignorante y se le tiró encima con otro cuchillo escondido. Pero Lee-soo fue más rápido, bloqueó el ataque con el brazo y sin darle chance, lo apuñaló una y otra vez. Do-kyun cayó de rodillas, sin aliento, con la sangre manchando su ropa. «No, no puede ser», pensó, viendo el cuchillo que Lee-soo dejó caer en el suelo, como si le preguntara, ¿era así? En ese momento, Lee-soo se enderezó, revelando su rostro y las marcas que antes ocultaba. «¡Sos el verdadero Baek Lee-soo!», exclamó Do-kyun, entendiendo por fin. «Otra vez», respondió Lee-soo con una sonrisa fría. Do-kyun, ahora en pánico, gritó: «¡Imposible! ¡Morí!». Se lanzó desesperado, pero Lee-soo era un fantasma. Cada golpe, cada intento, era esquivado con facilidad, solo para recibir un nuevo corte, una nueva puñalada precisa que lo dejaba sin fuerzas. Do-kyun se desplomó, totalmente derrotado, con la verdad grabada en su mente. «Es real, es el verdadero Baek Lee-soo. Otra vez». Con sus ojos brillando con una intensidad roja, Lee-soo se acercó.
Do-kyung, aterrado, intentó arrastrarse lejos, suplicando «No te acerques más». Pero ya era tarde. Mientras Isu lo alcanzaba, cuchillo en mano, Do-kyung apenas pudo murmurar con un último aliento «Baekle Isu, tendrías que haberte quedado conmigo». Luego, un grito de dolor. Isu asestó el golpe final, dejándolo inmovilizado en el suelo. Baek Do-kyung, tirado y ensangrentado, lo miraba con los ojos desorbitados, su mente colapsando bajo el peso de la verdad. Apenas pudo balbucear un «Baek Isu» mientras su figura se perdía en la oscuridad del estacionamiento y un auto se alejaba a toda velocidad. En otro rincón de ese mismo espacio, una figura que parecía ser un subordinado de Do-kyung se derrumbó, gritando un desesperado «Jung» al verlo caer. Pero la locura de Do-kyung no había terminado. Mientras se arrastraba por unas escaleras, murmuraba el nombre de Jisoo cada vez más desesperado. Con un documento ensangrentado en la mano, un grito desgarrador salió de él. «Yo lo maté. Dije que yo maté a Baek Jisoo». Era una negación desesperada, un intento de reescribir la realidad que acababa de aplastarlo. Mientras tanto, en la lujosa oficina de Taesan Inc., la ausencia de Baek Do-kyung era un problema enorme. Un hombre y una mujer discutían la situación. La mujer, preocupada, insistía en que debían nombrar un presidente interino, porque una organización sin Baek Do-kyung no es una organización. Pero el hombre, quien no era otro que el hermano gemelo de Jisoo, la detuvo tajantemente. Con lágrimas en los ojos, le dijo: ¿De verdad no sabes? Esa persona no existe. No hay nadie que pueda reemplazar a Baek Do-kyung en Taesan. Era una clara señal de lo vital que Do-kyung era para sus operaciones y del caos que su derrota había generado. En otro lugar, un líder de equipo y un subordinado también hablaban de venganza. El subordinado, visiblemente afectado, le explicó a su líder que las marcas en el cuerpo de su hermano, refiriéndose a alguien cercano, quizás Do-kyung o a Jisoo si fuera una conversación del lado de los que buscan la verdad, fueron hechas por un bastardo entrenado, alguien contratado por un subordinado del jefe Shang. El líder de equipo asintió, entendiendo que había muchos casos de personas como ellos siendo contratados para servicios turbios. El subordinado continuó, su voz cargada de ira. Así que, si los encontramos, también vamos a agarrar al jefe Yang por la cola. Con los ojos llenos de lágrimas, añadió, los voy a rastrear, encontrar y matar por lo que le hicieron a mi hermano. La determinación era palpable. Una nueva facción se movilizaba, buscando justicia a su manera brutal. Y mientras el tablero se movía con nuevas amenazas y venganzas, una panorámica de la ciudad, la moderna Pangyo Techno Valley, mostraba un helicóptero aterrizando en la azotea de un edificio, con un grupo de figuras militares esperando. El juego apenas comenzaba. Una panorámica de la ciudad, la moderna Pangyo Techno Valley, mostraba un helicóptero aterrizando en la azotea de un edificio, con un grupo de figuras militares esperando. El juego apenas comenzaba. Mientras tanto, en una azotea lujosa, Kim Tae-won, el CEO de T1 ICT, pelaba una fruta con un cuchillo filoso, comentando con fastidio que odiaba Pangyo. Para él, en ese lugar no había nada para comer, solo gente de traje y poco espacio para hacer la plata de verdad. Los hombres, decía, tenían que jugar en las ligas grandes de Seúl, como su empresa, una de las 4 organizaciones más importantes. Con una calma escalofriante, Tae-won se acercó a un hombre atado y colgado sobre el vacío al borde de la azotea. Le preguntó si su jefe le había dicho algo dulce, refiriéndose a la fruta que pelaba. El hombre, aterrorizado y apenas pudiendo hablar, confirmó que Taesan había sido atacada y que Baek Do-kyung había desaparecido. Tae-won, sin inmutarse, preguntó si la información era sólida, y al confirmarlo, soltó un trozo de la cuerda que sujetaba al hombre, mientras preguntaba si esa pera no estaba lista y si debía tirarla. El prisionero gritó desesperado, dándose cuenta de la sutil pero brutal amenaza del CEO. Poco después, con la misma elegancia, Kim Tae-won se volteó hacia uno de sus subordinados y le dijo que reuniera a todos. Hoy, anunció, iban a cenar a Taesan. Lejos de los rascacielos y los juegos de poder de los CEOs, Baek Isu se movía entre los puestos de un mercado de ganado en Mahangdong, un lugar oscuro y con un olor pesado.
Pensaba en cómo el jefe Yang siempre escondía las cosas donde nadie podía encontrarlas. En ese tipo de lugares, si dejabas algo a la vista, cualquiera lo encontraba. Había que esconderlo en un lugar imposible. Sabía que la gente de Yang también había sido entrenada ahí. La tensión en el aire era palpable. Jisoo se dio cuenta de que si se descuidaba un segundo, iba a estar en problemas. Al girarse, encontró a un hombre, cubierto de sangre y tirado en el piso del mercado que lo miraba con asombro. «¿Vos no sos Big Jisoo?», preguntó el hombre, la sorpresa evidente en su voz. «¿Vos estabas vivo?». La identidad de Jisoo estaba al descubierto, y el juego se ponía cada vez más personal. Con su tapadera volada, Jisoo se encontró con Xion, el único otro sobreviviente de aquella masacre. Xion, cubierto de sangre, le hizo una advertencia. «Che, guarda eso», le dijo a Jisoo, aunque en realidad estaba aliviado de que fuera él. «Si no hubiera sido vos, te juro que te mataba». Jisoo, directo al punto, le preguntó qué había pasado ahí. Y Xion soltó todo. «Fue el jefe Yang, él hizo esto. Juntó a todos los bastardos y los llenó de plomo. Lo escuché por la radio, y sus hombres se encargaron del resto de los negocios. Seguro en otros lugares pasó lo mismo». Con cada palabra, Xion se iba agotando, la fuerza lo abandonaba. «Jisoo, no me pidas más, tenés que escapar, ya no es una organización con la que puedas lidiar solo». Susurrando sus últimas palabras, colapsó. Jisoo quedó con la mente procesando. ¿Una organización? ¿Tan grande era el poder del jefe Yang? Era una decepción ver el nivel al que habían caído. Pero no solo él lo notaba. En otra parte, con una calma escalofriante, el CEO Kim Tae-won, líder de T1 ICT y una de las 4 organizaciones más grandes, observaba la situación. Pensaba en Taesan Inc., la empresa del hermano de Jisoo, y lo débil que parecía ahora. ¿Tan débil era Taesan?, se preguntó con una sonrisa torcida. Era el momento de atacar. Kim Tae-won tenía sus propios pesos pesados. Uno de ellos era Han Jin-wong, un tipo grandote y de pocas pulgas, que justo estaba lidiando con un grupo de matones que no paraban de aparecer. «No sé dónde escuchaste lo que sea que escuchaste», dijo Jin-wong, la paciencia agotada. «Pero esta es la 4ª vez esta semana que nos vienen a joder un montón de maleantes como vos». Se había cansado de ser un poco más modesto, como él decía. Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo. «¿Querés que juegue como un gángster entonces?». Su sonrisa despectiva lo decía todo. «Me estoy cansando de esto. Dale, vengan todos a atacarme». Y así, con la mirada fija en el grupo de hombres que lo rodeaba, se preparó para el inevitable baño de sangre. Mientras los matones de Taesan Inc. se acercaban, un hombre grandote y de músculos definidos se puso al frente, el enforcer Han Jin-wong. Con prepotencia, le exigió a Jisoo que se quitara del camino, tildándolo de cobarde. Pero antes de que el caos estallara por completo, la voz de Kim Tae-won, el calculador CEO de T1 ICT, se hizo escuchar en el silencio tenso. Con una calma escalofriante, se dirigió al hermano de Jisoo, el CEO de Taesan, preguntándole qué pasaba con Baek Jisoo, como si buscara una reacción. Después, sin rodeos, le soltó una bomba. «Necesito una organización para vengar a mi hermano. No puedo hacerlo solo, así que ¿me vas a dar Taesan?». Jisoo, con sus ojos encendidos en un rojo brillante, ya no ocultaba la bestia que llevaba dentro. A pesar de la audacia de Tae-won, fue Han Jin-wong quien decidió que ya era suficiente, y se abalanzó sobre Jisoo con un cuchillo. La reacción de Jisoo fue instantánea. El arma voló de las manos del enforcer antes de que éste pudiera reaccionar, y un golpe certero lo dejó retorciéndose de dolor. Mientras Jisoo analizaba el cuchillo en su mano, la mente de los presentes se disparó. Algunos murmuraban sobre la desaparición de Baek Do-kyung, preguntándose si el caos actual tenía que ver con eso, o si lo que estaban viendo les recordaba al temido guerrero. La respuesta de Jisoo fue brutalmente clara. En un instante el acero se abrió paso. El tipo que había intentado atacarlo, o quizás otro que se atrevió a acercarse, cayó al suelo, la sangre manchando el piso. La escena era sangrienta, y la figura derrotada en el suelo, cubierta de sangre, hacía que algunos se preguntaran si no estaban viendo un fantasma, el mismo Baek Do-kyung.
Pero no, la voz incrédula en la multitud apenas pudo balbucear. ¿Bak-Yi-Su? Ji-Su se movía como un espectro entre sus atacantes. Un hombre que se lanzó hacia él fue derribado de un solo golpe. Otro rebotó en la pared. La gente, aterrada, solo podía pensar, «está loco». Han Jin-won, viendo cómo sus hombres eran masacrados, les gritó furioso que volvieran a la carga, vociferando que ese día sería el fin de Taishan. Con sus ojos brillando aún más intensamente, Ji-Su se lanzó de nuevo a la refriega, y la sangre volaba. En medio del frenesí, Han Jin-won, desesperado, demandó un cuchillo. Con el rostro desfigurado por la rabia, lanzó un ataque salvaje, gritándole a Ji-Su el nombre de Baek Do-kyung. «¡Baek Do-kyung! ¿Creíste que los cuchillos no servían?» Pero el cuchillo de Jin-won fue desviado con una facilidad asombrosa, girando por el aire antes de que Ji-Su lo atrapara o lo esquivara con una elegancia letal. El enforcer de Tawon se quedó petrificado, incapaz de entender cómo su ataque había sido neutralizado de esa forma. Con el rostro desfigurado por la sorpresa y el dolor, apenas pudo balbucear el nombre de Baek Do-kyung, dándose cuenta de que lo que estaba pasando era un ataque directo a Taishan. El terror lo invadió y sin dudarlo gritó a sus hombres que retrocedieran, que volvieran a Pangyo. Mientras tanto, en otro lugar, el hermano de Baek Yi-Su, el CEO de Taishan Inc., se enfrentaba cara a cara con Kim Ta-won. «¿Así que querés quedarte con Taishan?», le preguntó con calma, aunque su tono ya era una advertencia. Ta-won, sin inmutarse, le dejó claro que si quería adueñarse de Taishan, solo había una forma de hacerlo. Un mes después, en una sala con un ambiente cargado, varias figuras influyentes estaban reunidas alrededor de una mesa. La conversación giraba en torno a la desaparición de Baek Do-kyung. Se escuchaban comentarios de frustración, algunos calificando esa asamblea general como algo bastante patético, mientras que otros preguntaban por qué no se habían deshecho de ciertos gángsteres antes. Fue entonces que una mujer, con un aire despreocupado, soltó la bomba. «Escuché algo divertido, ¿sabes? Baek Do-kyung está muerto». El silencio se hizo pesado. Otro de los presentes, con una expresión seria, afirmó que si eso era cierto, significaba el fin de Taishan, porque Taishan, en el fondo, siempre fue la organización de Baek Do-kyung. La tensión era palpable. Si querían Taishan, solo había una manera. En medio de todo esto, el hermano de Isu, con sus tatuajes asomando por debajo de la camisa, se reclinó con una sonrisa. «¿Tanto te preocupaste por mí?», preguntó con un tono de burla. Con una naturalidad escalofriante, demostró cómo se debía sostener un cuchillo para conseguir más fuerza, como si la violencia fuera parte de su día a día. Aunque la gente a su alrededor se preguntaba si alguien se fijaría en esos detalles, él sabía bien que sí. Y es que en Seúl, la violencia se cocinaba a fuego lento. Justo en esos días, los jefes de las bandas criminales más grandes de la ciudad se reunían en lo que llamaban la Asamblea General. En el mapa se veía cómo se repartían los distritos de la capital, cada uno con su propio símbolo. La idea oficial era evitar choques y fomentar la cooperación, pero la realidad era otra. Todos esperaban el momento justo para sacar tajada del conflicto ajeno. Por eso mismo, el hermano de Baek Yi-So, el CEO de Taishan Inc., estaba ahí. Una de sus subalternas le preguntó con cierta duda por qué debían esforzarse tanto en proteger a Taishan. Él, con una calma que te helaba la sangre, le dejó claro su objetivo. «Necesito Taishan, una banda más grande y fuerte que cualquiera, para mi venganza». Sus ojos brillaban con un tinte rojizo, y el tatuaje que cubría su pecho apenas si se asomaba por su camisa abierta, revelando el nivel de brutalidad que escondía. Para él, la Asamblea General era solo una herramienta para que todos se sometieran a sus órdenes. Mientras tanto, en un sitio de construcción en el distrito de Susaek-dong, un grupo de hombres hablaba en voz baja sobre la magnitud de lo que había pasado ahí. Era un lugar sombrío, lleno de escombros y restos de obras. Lo que no se decía en voz alta, pero todos entendían, es que ahí estaban enterrados unos cuantos problemas. El jefe de la policía de Seúl, Cho Won-ho, un tipo con sonrisa de tiburón, felicitaba a Jang Sen-ho, el ex jefe de ISO, por su excelente trabajo.
Hablaban de lo hábiles que eran esos tipos y de cómo ahora estaban enterrados aquí, un sacrificio necesario por el bien mayor. Era un pacto oscuro entre la ley y el crimen, donde la vida humana era solo un detalle. Pero la tensión era palpable. Yang Zhenhe se quejaba de la presión de los congresistas y de cómo algunos del norte no sabían cuándo quedarse quietos. Zhou Wenho lo escuchaba, pero de repente su tono cambió. Lo agarró del brazo y lo encaró. «Pero, ¿por qué te estás esforzando tanto en causarme problemas? Tan difícil es deshacerse de un par de personas. ¿Sabes cuántos recursos usé para limpiar tus desastres?» El aire se puso pesado. Yang Zhenhe, intentando disculparse, mencionó la orden de eliminar a Baek Do-kyung, pero Zhou Wenho lo interrumpió, furioso. «¿No sabes lo que significa que Tai-san sea miembro de Chongqi? Y me preguntas si es difícil. Es tu trabajo, es lo que te pedimos porque está a tu alcance». Yang Zhenhe reaccionó con evidente enojo, pero Zhou Wenho no le dio tiempo a terminar. Le dio un golpe contundente y le soltó. «Vos tenés que saber quién manda acá. Tu papel en este proyecto es ser jefe de policía, no un líder. Necesitamos un jefe de policía, no un Zhou Wenho que piense por sí mismo, ¿entendés?». Luego, con un gesto de desprecio, tiró al suelo lo que parecía una insignia oficial y sentenció: «Si no te gusta el rol, andate. Hay muchos que pueden tomar tu lugar». Yang Zhenhe, que ya estaba de rodillas, miró con desesperación cómo la insignia rodaba por el piso. Un matón se acercó, lo levantó del cuello de la camisa y le preguntó con sorna si el jefe de policía era su amigo, insinuando que su actitud no era la adecuada. Yang Zhenhe, humillado, apenas procesaba lo que pasaba, pensando en su insignia. El matón le exigió que la recogiera. Antes de que pudiera reaccionar, una patada lo derribó, haciéndolo caer al suelo. Recibió otra brutal patada y entre gemidos de dolor solo pudo balbucear que se equivocaba. Zhou Wenho, el jefe de policía, se acercó, observando la escena con una frialdad escalofriante. Sin inmutarse, le recordó a Yang Zhenhe que él mismo había enterrado a sus propios subordinados y que las conexiones con la organización Chongqi no significaban nada para él. Desesperado y con la voz temblorosa, Yang Zhenhe rogó, prometiendo que arreglaría todo y que conocía a gente influyente en la Asamblea General. Zhou Wenho, con esa sonrisa que ya conocíamos, se enderezó y con un tono más conciliador, pero cargado de amenaza, le dijo a Yang Zhenhe que arreglaran esto de forma limpia. Yang Zhenhe, sin otra opción, asintió y respondió sumisamente. Zhou Wenho le hizo una última pregunta, sobre Baek Do-kyung, diciendo que quería verlo. Pero la respuesta que obtuvo fue sencilla y brutal. Baek Do-kyung estaba muerto. La escena cambió a una mesa redonda elegante, en lo que parecía una reunión de alto nivel. Varios líderes de organizaciones, sentados alrededor de una mesa llena de comida y licores, discutían la situación actual. La mujer influyente, con una actitud despreocupada, confirmó la muerte de Baek Do-kyung. Uno de los hombres, el CEO de Gyeongsang Resort, Ryu Tae-hyung, comentó que a Baek Do-kyung nunca le había correspondido estar allí. Otro de los presentes, el CEO de HHS Entertainment, Han Hae-sung, se quejó airadamente, diciendo que era el único que hacía problemas y que esa mujer, refiriéndose a Do-kyung, no tenía fundamentos pero había tomado control de áreas clave. Esa mujer debería simplemente morirse, espetó. La líder de Chen Wong Trade, Cha Yu-hua, con una sonrisa, le preguntó si odiaba tanto a Baek Do-kyung, notando la intensidad de sus palabras. Han Hae-sung, frustrado, respondió que ella siempre intentaba hacerlo quedar como el malo. Otro hombre en la mesa lo interrumpió, pidiendo al señor Ryu que se calmara. Les recordó que la razón de esa reunión era precisamente disipar las tensiones entre ellos. Justo en el medio de la mesa, un tipo elegante vestido de blanco, que se identificaba como Yi Seung-min, el CEO de Yilha Capital y líder de los 9 cuchillos, parecía no importarle mucho la formalidad. Mientras los demás discutían, él jugaba despreocupadamente con su comida. El hombre de rojo, visiblemente molesto, le soltó: «Che, Yi Seung-min, ¿vos te pensás que podés actuar así? Si seguís, me vas a empezar a caer mal». Le recordó que no estaba al nivel de los demás, que no merecía estar ahí solo por controlar una pequeña ciudad. En medio de la discusión, otro líder, con gafas, le pidió a Seung-min que le acercara la salsa de soja, diciendo que le quedaba muy lejos.
La falta de respeto era palpable. El tipo de rojo no se aguantó y le lanzó un insulto, dejándole claro que si bien lo toleraban en la mesa, esperaba que mostrara un poco de respeto. En ese momento, la entrada se abrió y el hermano de Becky Sue, con sus tatuajes ahora a la vista, entró en la sala, escoltado por otro hombre. Una de las mujeres presentes, Cha Yuhua, lo miró con sorpresa y le preguntó si era él por su nuevo corte de pelo. Él la respondió con una sonrisa, medio en broma, que estaba tratando de impresionarla. Pero la tensión escaló cuando el tipo de rojo lo enfrentó, diciendo que creía que se había muerto apuñalado. El hermano de Isu, sin inmutarse, le contestó que era una pena que no se hubiera ahorrado el esfuerzo, y sin perder el ritmo, lo desafió directamente. «Si vas a comer como un perro y no vas a usar cubiertos, ¿puedo usarlos yo?». La provocación lo dejó al de rojo con la palabra en la boca. El líder de T1 ICT, Kim Tae-wan, con una sonrisa, intervino. Le dijo al recién llegado que mientras él no estaba, ellos tuvieron una conversación importante. El hermano de Isu, con sarcasmo, preguntó si se habían preocupado por él, insinuando que debería haberles traído un regalo. Tae-wan no se anduvo con rodeos. Mencionó el funeral de su hermano, la brutal pelea con cuchillos que se había armado. En resumen, le dijo, mirándolo fijo, ¿el estado actual de Baek Do-kyun le da derecho a estar en este lugar? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza silenciosa y una verdad que todos sabían. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza silenciosa y una verdad que todos sabían. El hermano de Isu, sin inmutarse, respondió con otra pregunta que golpeó más fuerte. ¿Y por qué ustedes, que sabían que alguien estaba sufriendo, no vinieron a ayudar o a dar una mano? Con un movimiento rápido, tomó un cuchillo de la mesa y lo clavó con fuerza, generando un ruido seco que resonó en el salón. Su mirada se clavó en Kim Tae-wan. ¿Quién sos vos para venir a cuestionar la legitimidad de Taishan? ¿Y acaso crees que Chong-hui tiene algún derecho? Kim Tae-wan, visiblemente molesto por la provocación, lo desafió. ¿Cómo deberíamos tomarnos esas palabras? ¿Estás intentando declararnos la guerra a todos? Pero el hermano de Isu no dio un paso atrás. Al contrario, sus ojos se encendieron con una determinación feroz. Voy a ser directo con ustedes, así que escuchen bien. Esto es lo que Taishan quiere. De ahora en más, Taishan no va a participar más en las asambleas de Chong-hi. Ustedes hagan lo que se les dé la gana. Con esa declaración de guerra abierta, se levantó y dejó a todos atrás, subiendo a su limusina que arrancó a toda velocidad. En el camino, uno de sus acompañantes le preguntó sobre sus planes ahora que Chong-hi era su enemigo, pero el hermano de Isu solo guardó silencio, la mirada perdida en la noche. De repente, un auto se estrelló contra el suyo, haciendo que el vehículo girara fuera de control. Otro coche bloqueó su camino. El acompañante gritó con rabia, ¿pero quién se atreve? Las puertas de los autos enemigos se abrieron y una figura imponente emergió. Era Ji Sen-din, el líder de los 9 cuchillos, el mismo que había estado jugando con la comida en la asamblea. Con una expresión furiosa, le gritó al hermano de Isu, «Baek Do-kyun, ¿así que te atreviste a decir todo eso en la asamblea general?» El hermano de Isu, ya fuera del vehículo, respondió con la misma calma desafiante. «Como dijiste, voy a hacer lo que me dé la gana». Sin más preámbulos, Ji Sen-min se abalanzó sobre él, con los puños cerrados y unos anillos de metal que parecían dagas. Le lanzó un golpe directo que impactó en el pecho del hermano de Isu. Para sorpresa de Ji Sen-min, el golpe no pareció causarle el menor efecto. El hermano de Isu lo miró sin inmutarse, como si el impacto no fuera más que una brisa. Ji Sen-min solo pudo murmurar, «Entonces». La escena quedó congelada, la fuerza bruta de uno chocando contra una resistencia incomprensible. Mientras tanto, ajeno a la conmoción directa, otro líder criminal, Ryu Tae-heyong, se acercaba con una furia evidente al vehículo blindado del hermano de Baek Isu. Con una mirada llena de odio, le exigió que le entregaran Taishan y lo remató con un insulto hiriente. Adentro del auto, el chofer, visiblemente alterado, trataba de ajustar un espejo, titubeando al hablar con su jefe. El hermano de Baek Isu, con una calma que descolocaba, le aseguró que su plan de poner de rodillas a la Asamblea General seguía en pie. Primero, eso sí, necesitaban encontrar a ese traidor que se había colado entre ellos.
El chofer no entendía, pero su jefe le explicó con precisión. Alguien había filtrado detalles muy específicos sobre el funeral falso, algo que solo quienes estaban muy metidos en Taizan Inc. sabían. Cosas como que hubo un apuñalado en el lugar, hechos que no tenían nada que ver con el funeral en sí. El chofer, al darse cuenta, se le puso la piel de gallina. No podía creer que no lo hubiera notado. El hermano de Becky Sue apretó el puño, confirmando que efectivamente había un infiltrado. Por eso, había decidido no asistir por completo a la asamblea hasta que dieran con la rata. ¿Y cómo hacemos?, preguntó el chofer. La respuesta fue simple y brutal. Hay que ahumar la madriguera, y van a salir solos. Fue entonces cuando Ryu Tae-hyeong, el jefe que más problemas le había dado a Taizan, se asomó por la ventanilla, exigiendo que salieran. Se lo veía como un tipo desagradable, y el chofer se preguntó si él sería el traidor. Ryu Tae-hyeong le insistió que abriera la puerta o la iba a romper, burlándose de los modales de quienes no sabían usar un auto tan caro. El chofer, que hasta hace un minuto estaba pálido, lo enfrentó, llamándolo perro sin modales. Ryu Tae-hyun lo reconoció del encuentro anterior, y la tensión creció. El chofer, con una sonrisa extraña, le dijo que estaba de buen humor por andar en un auto así y que le gustaba su chispa. Ryu Tae-hyun intentó reclutarlo, proponiéndole que dejara a su jefe y se fuera con él. Pero el chofer se negó, y antes de que Ryu Tae-hyun pudiera terminar de hablar, salió del auto y le tiró una piña directa, diciendo: «Esto lo arreglamos en el centro de autos». Ryu Tae-hyun, sorprendido, bloqueó el golpe con sus anillos de metal y por un momento solo pudo mirarlo con una mezcla de respeto y diversión, repitiendo que el tipo le gustaba en serio. La pelea ya había empezado. Pero justo cuando la cosa se ponía buena, un personaje nuevo, de pelo largo y con una campera roja llamativa, apareció en escena. Con una sonrisa cargada de desafío y cierta diversión, el hombre interrumpió la pelea, preguntando qué era todo ese alboroto, y dirigiéndose a Lee Seung-min. Este último, con una mueca de fastidio, le pidió que se calmara. El recién llegado, que resultó ser Ryu Tae-hyun, el mismo que le había dado tantos dolores de cabeza a Taizan, respondió con un tono que mezclaba respeto y burla. «Si el maestro Seung-min dice que pare, paro». Ryu Tae-hyun, quien claramente tenía algún tipo de control o influencia sobre Lee Seung-min, siguió con su charla, invitándolo a una fiesta después de la asamblea y recordándole algo que le había dado. Lee Seung-min se mostró escéptico sobre la capacidad de la gente de Ilhak para hacer algo así. Ryu Tae-hyun soltó una carcajada y se mofó de él, recordando viejas heridas. «Parece que fue ayer cuando llorabas por ese corte en el estómago. ¿Cuánto creciste, Lee Seung-min?». Mientras tanto, la atención de todos se desvió hacia otro recién llegado, un señor mayor de aspecto imponente. «¿Ese viejo quién es?», preguntó alguien. La respuesta no tardó en llegar. Era Choi Chon-ho, un ejecutivo de Yilhak Capital y el segundo al mando de los 9 cuchizos o Gudo. La reputación de Yilhak había decaído, pero en el pasado había sido una de las organizaciones más importantes de Seúl, y Gudo era su élite. El chofer, observando la escena, no pudo evitar pensar en cómo los gángsteres eran unos grandes contadores de historias, y que, por sus caras, lo que contaban parecía ser verdad. Otros miembros de Ryu Tae-hyun también se sorprendieron por la presencia del veterano Choi Chon-ho, quien no dudó en criticar a la juventud sin agallas de hoy en día. Ryu Tae-hyun, por su parte, estaba visiblemente irritado. Sentía que Taizan era su botín y que Yilhak no tenía por qué meterse. Pero su frustración solo aumentó cuando apareció Han Jin-woong, un gigante que lo saludó con respeto fingido. Jin-woong, sin rodeos, le hizo una propuesta audaz. «Nos gustaría invitar a Taizan a ser nuestros huéspedes. ¿Estás de acuerdo?». La cara de Ryu Tae-hyun era un poema. Con un suspiro de resignación, solo pudo responder: «Hacé lo que quieras». La situación se había complicada y el ambiente estaba cargado. El chofer, viendo el parabrisas de la limusina destrozado, le sugirió al hermano de Lee-soo que tomaran el auto de Lee Seung-min. Este último, mientras tanto, no dejaba de observar al CEO, preguntándose qué estaba tramando. El CEO, con una calma sorprendente, se acercó a Lee Seung-min, saludándolo y preguntando si todo se había calmado. Luego, de manera inesperada, le dijo que él iría con Choi Chon-ho para una charlita de viejos amigos y que Lee Seung-min y Xion, el chico de la camisa rosa, fueran juntos en otro auto, porque el suyo era muy chico para tanta gente.
Xion, el pobre, se quedó pensando si el CEO lo había llamado gordo o algo así. Definitivamente, la noche recién empezaba y las alianzas se movían como arena entre los dedos. Apenas el auto del CEO se alejó de la Asamblea General, ya se sentía la tensión. La pregunta estaba en el aire. ¿Taizan se había ido por voluntad propia o lo habían echado? El CEO, molesto, sabía que esta movida traería problemas, y si no fuera por la situación, le habría cobrado los arreglos del auto al que lo había dañado. Dentro del vehículo, Ji Sen-min, el líder de Il-hak, seguía con su juego. Con una sonrisa, le decía al CEO que aún necesitaba poder y que un lugar como la Asamblea era puro chequeo y competencia. Mientras tanto, Choi Chon-ho, otro de los peces gordos de Il-hak, intentaba robarle a Han Jin-wong para su organización, recordándole su pasado con el grupo Gudo. Pero Jin-wong se mantuvo firme. Taizan es mi organización y todavía tengo cosas que hacer acá. Choi Chon-ho lo desestimó, vaticinando que Taizan iba a caer hoy, que todo se había terminado. En medio de esa charla, Ji Sen-min, con una calma que no cuadraba, se metió en el auto del CEO y con toda la cara le dijo: «Buenas noches, CEO Baek Do-kyung. De ahora en adelante, nosotros, Gudo, te vamos a servir». Era una propuesta descarada, casi una burla, y a la vez una declaración de lealtad tan repentina que sonaba a trampa. El CEO, con la mano en la cara, como si un pensamiento lo golpeara de repente, lo interrumpió y soltó una pregunta fría como el hielo. ¿Fuiste vos, la maldita rata? No se dirigía a Ji Sen-min, sino a alguien más en el auto. Luego, levantando la vista hacia el espejo retrovisor, llamó: «Xion». El chofer, con su mirada seria, respondió: «Sí, señor». La orden fue clara y contundente: «Detené a Lee Sen-min». El líder de Il-hak, por primera vez, perdió la compostura. «¿Qué? ¿Vos, maldito engreído?». La verdadera movida del CEO acababa de empezar. Xion no perdió el tiempo. Con un golpe certero, silenció a Ji Seng-min, que por primera vez se vio superado y cayó al asiento. El CEO, por su parte, se mantuvo tan tranquilo como si solo hubiese pedido el almuerzo. Afuera, la tensión no bajaba. Ryu Taiheng, indignado por la osadía de Ji Sen-min, se despachaba. «Ese tipo tiene agallas, ¿eh?». Xion bajó del auto y en un instante Ryu ya lo estaba encarando. «Che, ¿vos sos bueno peleando?», le soltó sin esperar respuesta y le encajó un golpe. Mientras Xion se recomponía, Ryu Taiheng se dio el lujo de sermonearlo, explicando la verdadera magnitud de Il-hak. Habló de los 9 cuchillos, la élite de la organización, que en su momento fueron una fuerza imparable. Contó que con solo 3 de ellos podían desarmar un barrio entero, y que si bien ahora eran menos, seguían siendo una amenaza brutal. ¿Qué clase de loco se atrevería a pelear contra Gudo?, preguntó con arrogancia, dejando en claro que el que lograra vencerlos sería sin dudas el más fuerte de Seúl. ¡Madre mía, qué cierre! Si los 9 cuchillos podían desarmar un barrio entero, ustedes desarmen el botón de me gusta a punta de likes, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué otro manhwa quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima.